bienvenidos a una nueva edición de Poder Veterinario, la ciencia al servicio de la salud, protección animal. Estamos con una nueva edición y vamos a tocar sobre los animales silvestres y animales exóticos, con la presencia de un invitado muy especial, el doctor Richard Vetter. Él es docente en la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Nacional de Asunción y va a estar compartiendo sus experiencias con nosotros. Doctor, muchas gracias por tu presencia. Como si no fuese suficiente venir una vez, vengo dos veces. Le agradezco nuevamente a la doctora, al público que me quiera escuchar, la presencia. Y sí, vamos a contestar algunas preguntas. Tenemos mucho que saber porque siempre se habla de los animales domésticos, siempre se están hablando de los animales de producción, también de las mascotas, de perros y gatos, pero muy poco se habla sobre los animales silvestres, los animales exóticos. Y hay diferencia, doctor, es diferente hablar sobre un animal silvestre y un animal exótico. Bueno, los términos al menos cambian y es lo que nosotros en la academia, en la facultad al menos enseñamos, que hay diferencias. Un animal silvestre, según nuestra ley 96-92 de vida silvestre, es un animal vertebrado o invertebrado que temporal o permanentemente esté en el territorio nacional. Eso va a incluir básicamente todo lo que toca al Paraguay, sea migratorio o no. Un animal exótico, según definición de la Unión Internacional de la Conservación de la Naturaleza, es todo lo que sea ajeno a un ecosistema o a un país, ya sea en el pasado o en el presente. O sea, que una especie haya existido hace 100 años en el Paraguay y ahora ya no esté, no quiere decir que sea exótica hoy día, sino que dejó de existir y vuelve a existir, sigue siendo silvestre. Eso es un caso que ocurre en la Argentina, por ejemplo, ya que hablamos del tema. El guacamayo rojo estuvo extinto en la Argentina por bastante tiempo, no recuerdo qué cantidad, pero hoy día se está repoblando, en Corrientes principalmente. Entonces es un animal que no dejó de ser silvestre, simplemente se extinguió por un tiempo y hoy día se está intentando repoblar esa especie. Entonces, por ejemplo, si estamos introduciendo una nueva especie, si traemos un animal que no es propio del Paraguay, estamos hablando de un animal exótico. Sí, al hablar de cobayos, de conejos, de erizos, estamos hablando de animales exóticos. Son animales que sin la intervención del hombre no podrían vivir en nuestro medio ambiente. Si bien hay algunos que sí son mucho más resistentes, como la paloma, como otros animales, son exóticos, no pertenecen a nuestra fauna. Y si queremos conservar a nuestra fauna, esos animales no son realmente compatibles con lo que es nuestro medio ambiente. Entonces puede traer consecuencias también para el medio ambiente si es que se introducen estos animales. Sí, de hecho que un animal que no es de aquí, que sobreviva aquí, es un animal muy resistente. El ejemplo clásico son las palomas. Un animal que sobrevive con lo que encuentra, hace su nido en donde encuentre y puede representar un peligro para las especies nativas. Es un animal que va desplazando especies nativas, que va quitando alimento y refugio a las especies nativas y va ocupando ese nicho ecológico, ese lugar que correspondería a una especie nuestra. Entonces es por eso también importante, por ejemplo, considerar a la hora de liberar animalitos. Muchas veces tienen de mascota o algo así, se arrepienten y quieren liberarlo. No es así de simple, doctor. Es un gran problema que existe hoy día. La gente piensa que al liberar al animal se está deshaciendo de un problema. De repente ellos se están deshaciendo de un problema, pero nos están haciendo un gran problema. Ocurrió, un ejemplo es Estados Unidos, en donde se liberaron anacondas en la Florida. La especie es feliz ahí, tienen pantanos, pero no es una especie que corresponda a ese ecosistema. Lo mismo tenemos en Paraguay la tortuga de orejas rojas, que más de uno habrá tenido como mascota. Esa tortuga semiacuática con la orejita roja es un animal de Estados Unidos. El tema es que es un animal muy resistente en Paraguay, vive tranquilamente, incluso en nuestro invierno ellos están en el agua, no sufren absolutamente nada. Y es una especie muy agresiva si la consideramos junto a nuestra fauna local. Es un animal extremadamente rápido que le va a sacar el alimento y los sitios de anidación a nuestras tortugas. Por ende, es un peligro para nuestra fauna nativa si consideramos desde el aspecto de la conservación.
importante considerar eso y siempre tener presente la intervención de un veterinario a la hora de hacer eso. Muchas veces queriendo hacer el bien estamos haciendo un mal. Importante tener una asesoría técnica con respecto a estos temas también. Sí. Sí, también los biólogos están muy capacitados en el tema. Nosotros trabajamos constantemente con ellos en lo que es reptiles. Tengo a mi biólogo de cabecera, el licenciado Frederick Bauer, que es un ídolo. Cuestión que le pregunto, él me sabe contestar. Lo mismo ocurre con mamíferos y aves. Hay personas muy, muy capacitadas y debemos trabajar en conjunto con distintas profesiones. Nosotros no podemos saber todo, así como ellos tampoco van a saber todo. Muy bien, importante un trabajo en conjunto entonces. Doctor, ¿qué diferencia podemos encontrar entre los animales silvestres y exóticos y las mascotas? Bueno, el término mascota es bastante controversial, ya que entramos en ese tema. Solemos decir que los animales salvajes difícilmente puedan ser mascotas, especialmente los silvestres. Quizás los exóticos, el conejo, el cobayo, el hámster, ya sean más criados en ese aspecto. El conejo, por un lado, es un animal de producción, es un animal de cuero y de carne, quiera sea o no, pero también ocupa ya un lugar bastante importante como mascota. Lo tienen en la familia, lo cuidan, es parte de la familia, digamos. No muy parecido es el caso de la tortuga y del loro, que es bastante común aquí. Es un animal que no depende del hombre, es un animal que puede ser bastante independiente. Él puede buscar su alimento, el loro puede volar e irse. Ocurre con tortugas también, que de repente desaparecen. Es un animal que de repente nos va a conocer, nos va a reconocer, pero no va a terminar siendo una mascota. Siempre termina siendo un animal silvestre en cautiverio. A diferencia, obviamente, del cobayo, que depende totalmente de nosotros. Si le dejamos sin comer 2 o 3 horas, el animal ya muere. Entonces esa es básicamente, intentando ponerle un significado a lo que es mascota, sería esa básicamente la diferencia. ¿Usted recomendaría entonces considerar a la hora, porque siempre dice que quieren una mascota y muchas veces ven como opción algún animal silvestre? ¿Qué usted diría en ese caso? De que existe, es una realidad, no podemos evitarlo, pero yo no insto a la tenencia de animales silvestres en cautiverio. En todo caso, si uno ya lo tiene, habría que asesorarse bien sobre el manejo de ese animal en cautiverio. Sabemos que la compra-venta, la comercialización de animales silvestres está totalmente penada por ley, está prohibida. Uno, si bien ya tiene esos animales, debe cumplir igual con la legislación, que es el registro de estos animales en el Ministerio del Ambiente, ex-SEAM, hoy día pasó a ser Ministerio. Existen los métodos legales, existen medidas mínimas para los recintos en cautiverio y existe obviamente un plan de manejo que se podría tener con estos animales al asesorarse con un veterinario. Lamentablemente en el consultorio vemos muchos problemas de manejo, mucho más que patologías, y si bien ocurren algunas patologías, también están relacionadas a problemas de manejo subyacentes. Digamos que el 90% de los problemas con estos animales en cautiverio es un problema de manejo, ya sea de hábitat o de alimentación o incluso de convivencia con otros animales. No es raro, lamentablemente, ver imágenes de tortugas totalmente mordisqueadas por perros, lo mismo las aves con respecto a los gatos. Entonces es importante considerar, y en el caso de que exista esto, doctor, ¿cómo se hace el procedimiento que uno necesita para registrar un animal hacia la SEAM? Bueno, es una burocracia, obviamente, es un procedimiento que la ley exige, entonces nos puede gustar o no, pero hay que realizarlo. Antes que nada, el ministerio debe conocer los datos del propietario. Sale lo que es el Registro Nacional de Vida Silvestre a nombre del propietario. Para eso me van a corregir, pero exigen copia de cédula, me parece que antecedentes, su dirección y algunos otros datos más. Y con eso se emite lo que es el Registro Nacional de Vida Silvestre. Tiene un costo un poco elevado, creo que era de 5 jornales mínimos y es de por vida. Se hace una sola vez. Una vez que uno está registrado en el Registro Nacional de Vida Silvestre, uno puede pedir lo que es el permiso de tenencia de mascotas. Vuelvo a repetir, la adquisición del animal silvestre en Paraguay está prohibida. Entonces, el tener un animal, uno ya cometió el crimen
Es una forma de blanquear, digamos, esto, que es básicamente eso. De repente la palabra no es la más adecuada, pero uno debe justificar la tenencia de ese animal en cautiverio. Y si se pide la declaración jurada del origen del animal, y ahí empiezan los problemas, porque sabemos que la adquisición está prohibida. Si bien algunas personas pueden haber encontrado ese animal silvestre, pueden haber recibido, heredado o distintas formas, existen otras formas. No existen muchas instituciones, lamentablemente, en el país que puedan acoger esos animales, pero bueno, si uno lo va a tener en cautiverio, puede tenerlo de forma legal, digamos. Para el registro de las mascotas se abonan, si no me equivoco, 3 jornales mínimos. Me van a corregir los del ministerio, está todo en su página web también. Eso sí es anual, el registro de los animales es anual, hay que renovarlo anualmente y se realiza la inspección de los recintos por parte de los técnicos del ministerio también. Son personas totalmente amables, yo estoy en contacto permanentemente con ellos por mi profesión. Estamos en contacto por diversas cuestiones que corresponden a los animales silvestres. Con la Dirección de Vida Silvestre, específicamente del medio ambiente. Son personas totalmente capacitadas, muy amables. Ellos no buscan perjudicar a nadie, pero sí uno debe cumplir con la ley, que es al fin y al cabo lo que nos toca a todos. Muy bien, entonces eso estuvimos comentando sobre qué pasos hay que tener para que hay que cumplir para la tenencia de estos animales, así que tenemos que tener muy en cuenta seguir todos los pasos, no solamente para los animales, sino también para tener un registro a nivel nacional. Yo creo que es importante y es algo también a lo que solemos estar en falta. Así que vamos ahora a una brevísima pausa y enseguida regresamos con más de Poder Veterinario. Yodo Tonic de Laboratorios Von Franken del Paraguay. Reconstituyente fosforado con vitamina B12, cobre, yodo y cobalto en forma de compuestos de liberación lenta y sostenida. Estimula las defensas y garantiza el crecimiento y desarrollo. Laboratorios Von Franken del Paraguay. Ruta Trams Chaco, kilómetro 15,5, esquina Cerro Corá. Teléfonos 021-755-151 y 0986-511-158. O pídalo en su veterinaria de confianza. Use Yodo Tonic Inbare TV. La Comisión de Salud Animal Regional Teniente Esteban Martínez Chaco, a la vanguardia de la producción ganadera, con la oficina móvil, equipada e instalada con la más alta tecnología, es una de las mejores herramientas para la lucha contra la aftosa. Porque invertir y vacunar es asegurar la sanidad del ganado. Vacunar es cuidar la salud de tus animales. Es valorar tus esfuerzos. Es asegurar el progreso de la pecuaria nacional. Segundo periodo de vacunación contra la fiebre aftosa y la brucelosis bovina. El lunes 3 de junio hasta el viernes 12 de julio. Un animal sano es un país sano. La salud animal es una sola. Estamos de vuelta en Poder Veterinario, estamos con la presencia del doctor Vetter, nos está comentando sobre la diferencia entre animales silvestres y exóticos y la diferencia también con las mascotas. Muchas veces, doctor, se tienen animales o aves, por ejemplo, aves de compañía. Tenemos, por ejemplo, las cotorritas australianas y otras aves. ¿Cuáles son las aves más comunes que se detienen o que vos recibís en la veterinaria? Me parece que en el 2017 realizamos una especie de censo de lo que llega al consultorio de animales silvestres
y si mal no recuerdo, un tercio de lo que llegaba eran loros. O sea que el loro es bastante común, está íntimamente arraigado a la cultura. Nuestras abuelas tenían un loro en su casa, nuestros padres crecieron con un loro y la familia quiere seguir teniendo un loro en cautiverio. Entonces, de repente no condice mucho con el hábitat en vida libre. Mientras cada vez se quieren más loros en cautiverio, cada vez se está perdiendo más hábitat de estos animales en vida libre. Entonces hay que atender un poco si es sustentable lo que la población está pidiendo con lo que la naturaleza está ofreciendo. Entonces sí, en cuanto a lo más común en las aves, en mi consultorio al menos, en la Facultad de Ciencias Veterinarias y en mi consulta privada, son los loros. En segundo lugar serían las cotorras, que tenemos una buena diversidad de cotorras, silvestres algunas y exóticas otras, pero a la gente parece que le gusta mucho tener aves en la casa. ¿Qué cuidados especiales tenemos que tener si tenemos un ave en la casa? Lo principal es la alimentación, por supuesto. Existen muchos mitos con respecto a la alimentación de estas aves, de los citácidos, principalmente de loros y cotorras y guacamayos. De algún lugar surgió de que estos animales comen pan con leche, que no tiene sentido si investigamos un poco la anatomía, no son mamíferos, por ende la leche no es parte de lo que su sistema digestivo puede digerir. Ellos no producen la lactasa, por ende no pueden digerir lo que es la leche. Al igual que el pan, ese exceso de almidones no puede ser bueno. Yo no te digo que le va a matar, pero ciertamente no va a aportar mucho a la nutrición de ese animal. Por otro lado tenemos el problema del girasol. El girasol se vende ampliamente como alimento para aves, pero es solamente 5% de lo que deberían comer estos animales. Uno ve en las casas que es puro girasol lo que se le ofrece a estos animales. El girasol es muy nutritivo, no voy a negar eso, pero tiene ciertas carencias. Sabemos que un solo elemento no constituye una dieta. Para tener una dieta balanceada debemos ofrecer una cantidad diversa de alimentos. El girasol es muy pobre en lo que es la vitamina A. Sabemos que la vitamina A es la que transporta esa grasa que está almacenada en el hígado al torrente sanguíneo. Y es el problema que vemos a la larga. Son animales que por 10, 15, 20 años comieron girasol. Para el propietario nunca hubo problema, pero de un día para el otro el animal cae con, incluso en estados comatosos, el animal está muy débil. Y por la anamnesis, haciendo las preguntas, sabemos que el animal solamente come girasol, en algunos casos pan con leche, en algunos casos incluso comida casera, y ese hígado ya no aguanta más. El hígado es un órgano fantástico, tiene una capacidad regenerativa impresionante, entonces existen sí algunos casos donde podemos recuperar ese animal, otros casos ya es muy tarde porque lo que se hizo en 20 años difícilmente podemos revertirlo en unos días. Entonces, atendiendo a lo que son las aves, la nutrición es lo fundamental. Hoy día todos tenemos el celular pegado a la cara más o menos, entonces podemos investigar un poquito de qué se alimentan estos animales. No es difícil, y si a uno le parece difícil, yo le diría que no los tenga directamente porque es un compromiso de por vida. Estamos teniendo un animal silvestre, un animal emblemático de nuestro país, en cautiverio, y lo mínimo que deberíamos hacer es ofrecerle una vida digna. Si bien el animal no va a estar en libertad, tenemos la esperanza de que ese animal que está en cautiverio, si la especie se extingue en vida libre, puede ser una reserva genética para repoblar una especie. Necesitamos que esos animales estén sanos. Entonces es importante considerar la alimentación, y podemos hablar sobre algún alimento que sea tóxico para el animal, que no tenga que consumir ni un poquito. En cuanto a las aves, está relacionado al hábitat también. El tema del acero y las pinturas. Vemos que estos animales están en argollas de metal. Por un lado es extremadamente abrasivo para los miembros posteriores, para las garras de estos animales. Por otro lado, si están pintados, ellos van consumiendo esa pintura, de repente sin querer, por el reflejo de masticar, de morder cosas, van tragando la pintura y pueden ocurrir intoxicaciones por plomo. Nuestra pintura tiene todavía bastante plomo. Por otro lado, se menciona que los vapores del teflón son tóxicos para los citácidos. Hay que atender si va a estar cerca de la cocina o no. Y por supuesto, siempre se habla del aguacate. En el caso de los citácidos, el aguacate en varios estudios ha demostrado ser fatal para estas aves. Entonces evitar
obviamente eso. De más está decir que la comida casera no corresponde a lo que es la dieta de los citáceos, ni la carne, ni los azúcares, las gaseosas, los chicles, fideo, todo eso que la gente come y que el animal le pide aparentemente, no corresponde a la dieta del animal y puede ser bastante nocivo. También muchas veces se habla sobre el alcohol en las aves, al menos en los loros, para hacerles hablar y eso. ¿Qué consecuencias puede traer esto? Hay que considerar que la dosis de... La ebriedad es un estado de toxemia con el alcohol. Uno cuando está borracho está intoxicado, que es el término que usan en inglés al menos. Entonces, extrapolar un poco la cantidad que nosotros debemos consumir de alcohol para estar intoxicados, yo enseguida me embriago, soy bastante fácil en ese aspecto. Y considerar cuánto le estamos dando al animal para ver un poco cómo le estamos intoxicando. La gente te dice, bueno, tomó 1 o 2 traguitos nomás, pero considerando que es un animal de 300 gramos aproximadamente, es una cantidad inmensa de alcohol. El alcohol es tóxico a nivel hepático, a nivel nervioso, y si no le estamos causando daño a corto plazo, a largo plazo seguramente va a sufrir algún daño, de repente incluso reducción de la vida útil. Si esto va acompañado con una mala alimentación, incluso va a ser peor. Y no, el animal no va a hablar porque se le emborrache. Es una mentira. Los loros no hablan, de hecho que solamente imitan sonidos que escuchan en su medio ambiente. Si uno le está hablando cada día lo mismo, ellos van a empezar a repetir eso sin necesidad de embriagarlo. Sabemos incluso que la intoxicación por alcohol causa amnesia. Nunca me pasó eso, pero se menciona. Entonces de poco o nada nos va a servir embriagarle al animal por todo lo que le va a causar y el efecto no va a ser nada bueno. También tenemos que considerar el medio en el que se hallan las aves, en el que se encuentran. Es importante enriquecer el ambiente para estas aves. Estas aves son extremadamente inteligentes. En su vida libre ellos andan en bandadas bastante grandes y siempre en parejas. O sea, son un grupo grande de parejas. Estos animales pasan entre el 70 y 80% del día buscando alimento, se mantienen entretenidos, ocupan el pico. Ellos están constantemente rompiendo cosas, hojas, ramas, frutas, flores, semillas, todo lo que encuentran. Y de cierta forma esto les falta en cautiverio. Los tenemos en una jaulita o en una argolla, en el mejor de los casos en un aviario, pero necesitamos enriquecer el ambiente, como mencionó la doctora. El enriquecimiento ambiental es importante para la salud psicológica de estos animales. Al ser muy inteligentes pueden sufrir patologías psicológicas, principalmente el estrés y las aberraciones de la conducta. Se ven lamentablemente en el consultorio animales que se empiezan a arrancar las plumas, incluso algunos se arrancan ya pedazos de piel, porque el animal no tiene absolutamente nada que hacer todo el día. Por un lado podríamos dificultarle un poco la aprehensión de alimento. El animal, como dije, en la naturaleza está todo el día buscando alimento. En la casa se le pone el platito a la mañana, come, se llena la panza y el resto del día no tiene nada que hacer. Entonces complicarle un poco la búsqueda del alimento, la aprehensión, que se entretenga 2-3 horas intentando sacar el alimento de una botella, por ejemplo. Él tiene un pico especializado en destrozar lo que sea. Si tiene hambre va a conseguir ese alimento, de paso se ejercita, se entretiene y se mantiene sano. El problema es cuando no tiene nada que hacer. Sí. También con respecto al medio ambiente, muchas veces vemos las cotorritas australianas que se reproducen en la jaula y después ya tienen vamos a decir, la jaula ya les queda muy chiquita, ¿verdad? Y ahí tenemos también problemas. La legislación menciona unas medidas mínimas, que obviamente no sé de memoria para cada especie, pero sí existen unas medidas mínimas, que como lo dice son mínimas. Es el mínimo espacio que un animal necesita para desenvolverse y ejercitarse, al menos abrir un poco las alas, hacer pequeños vuelos, es muy necesario para ellos. Si bien son animales que viven en grandes grupos, ellos necesitan de un cierto espacio personal, al igual que nosotros. Entonces, en loros se habla de aproximadamente 30 centímetros. Si uno se acerca más a eso, el animal ya va a reaccionar porque es su espacio personal. El hecho de estar constantemente rodeado de otras aves, totalmente hacinado, sí le va a estresar al animal, va a predisponer agresiones como mínimo, patologías en los casos más graves y el contagio mutuo de lo que sea. Ese animal no va a estar tranquilo. Ya. Doctor, ¿qué es la citacosis?
La citacosis es una enfermedad zoonótica bastante peligrosa. En el humano al menos causa síntomas muy, muy feos e incluso es mortal en muchos casos. Empieza como una enfermedad a nivel respiratorio. En las primeras semanas coincide bastante con una neumonía, pero luego va empeorando, puede llegar a causar incluso endocarditis, puede llegar a causar el coma en los humanos. Entonces sí, es una enfermedad que hay que atender, que es transmitida por aves. La gente generalmente te dice ese animal tiene citacosis. No es tanto así, no es que es un portador permanente, pero sí puede transmitir la enfermedad. Esta enfermedad se denomina también ornitosis porque está presente en casi todas las aves. El loro doméstico puede adquirirla. Por un lado, ese animal va a estar debilitado por el cautiverio en sí, va a estar más expuesto a las enfermedades que todas nuestras aves que están en el jardín le pueden estar trayendo. Una paloma, por ejemplo, que se esté paseando por la casa, va a traer esa enfermedad. ¿Cómo la transmite? A través de los fluidos corporales, ya sea nasales o materia fecal. Y el simple hecho de estar en contacto con eso, con los vapores de esas secreciones, puede transmitir la enfermedad. Incluso al humano, esa materia fecal contagiada puede estar latente por hasta 3 meses. La bacteria es muy resistente. El tratamiento, en caso de detectarse, es bastante extenso, incluso de 1 mes de tratamiento con antibióticos. Antibióticos bastante fuertes que van a producir también su efecto en el cuerpo. Entonces lo ideal es evitar esto, obviamente, no exponer al animal a otros animales, valga la redundancia, y cuidar un poquito lo que es la bioseguridad. Vemos siempre a la gente con el loro sobre el hombro, dándole besitos, dándole comida de la boca. Bueno, es absolutamente natural para el animal y una simple gripe nuestra puede contagiarse al animal y en él va a causar otra variedad de síntomas. Ellos tienen un sistema respiratorio mucho más complejo que el nuestro y por el cautiverio va a estar con las defensas, digamos, más bajas. Importante entonces considerar esto desde el punto de vista sanitario para la salud tanto de los animales como nuestra también. Así que vamos ahora a un brevísimo corte comercial y enseguida regresamos con más de Poder Veterinario. No solo transportamos la marca láctea número 1 del país, llevamos sonrisas, llevamos salud, llevamos calidad. Llevamos Lactolanda. Lactolanda, el lácteo de los mejores, la salud de cada día. Para una masa más suave y hacer todo lo que te imaginas, harina de trigo Sol Blanca, molino harinero Sommerfeld. Ponemos en tus manos un producto de alta calidad. Planta industrial J. Eulogio Estigarribia. Sucursales en todo el país. Laboratorios Guayaquil, División de Sanidad Animal, presenta su producto Ivermectina Complex. Suspensión inyectable indicado para tratamiento y control de los principales endo y ectoparásitos de los bovinos, ovinos y caprinos. Ivermectina Complex, Industria Nacional. Es un producto de Laboratorios Guayaquil. El Corral, Sociedad Anónima. 24 años concretando buenos negocios en ferias de consumo e invernada. El Corral, Sociedad Anónima. Ahora también con remate online. www.elcorral.com.py. Call Center 0800 11 2200. El Corral. Ruta Transchaco, kilómetro 14,5. Mariano Roque Alonso. Evacunar a Moneremba, Eñangareco Gesaire, Emomba Iguazunerem Viapo, Eñeja Aye Puta Sojawe Mongacuavo, Ja Emoañete, Ñande Pecuaria Nacional Renondena.
Mocoinjá periodo de vacunación antiaftosa ja antibrucélica. 3 de junio Huibé, 12 de julio PD. Mumbaje Saiba, Tetaje Saiba, Mumbare Sai, Teteinte. Estamos de vuelta en Poder Veterinario, estamos con el doctor Vetter, él nos está comentando sobre las aves y ahora queremos conocer un poquito más sobre los reptiles, doctor. ¿También se tienen reptiles de mascotas? Sí, se tienen reptiles en cautiverio. Entre todos los animales yo creo que el que menos es mascota es un reptil de repente. Se menciona que no demuestra mucho cariño y obviamente es un animal totalmente independiente, desde que nacen incluso. Son los reptiles como las tortugas y las serpientes que más se tiene en cautiverio. Es un animal que nace independiente. Al momento de nacer él ya es capaz de aprender su propio alimento y desenvolverse libremente en vida libre. En cautiverio esto se dificulta un poco por lo que se ofrece en cautiverio. La vida libre, el animal sabe lo que necesita en cuanto a nutrición y en cuanto a hábitat. El animal va regulando su temperatura exponiéndose al sol o la sombra. El animal va supliendo sus deficiencias con las distintas alimentaciones que ofrece la vida libre. Esto en cautiverio se limita totalmente a lo que el propietario le ofrece y a donde el propietario lo ponga. Entonces, los más comunes como mascotas sí son las tortugas, de lo que yo veo. Pero sé de varias personas que tienen también serpientes en cautiverio. Caimanes, al menos no sé de que se tenga en residencias privadas, al menos en zoológicos. Sí. ¿En qué peligros uno se expone al tener un reptil como mascota? Dependiendo del reptil, va a venir el peligro, claro. Con cuanto a las serpientes, un peligro constante, digamos, si bien la persona te dice que el animal no es agresivo, ante cualquier estímulo, sabemos que estos animales son más agresivos en época de muda, al momento de aprender su alimento, siempre puede ocurrir algún accidente, por más entrenado que estemos nosotros o por más que conozcamos al animal, es un animal silvestre. En cuanto a las tortugas, es un riesgo biológico. Bueno, en general en los reptiles vemos que hay una distinta carga microbiana a nivel intestinal de lo que nosotros estamos acostumbrados de repente. En las tortugas se menciona una rica variedad de salmonelas en el sistema digestivo y esto es totalmente fisiológico para ellos. No es que podamos darle un antibiótico para eliminar eso porque necesitan las bacterias de la microbiota intestinal para realizar todos los procedimientos metabólicos y digestivos. Entonces llegamos a lo mismo. Esto hay gente que alza la tortuga, le da besitos, duerme con la criatura, por ejemplo. Es algo que obviamente yo no puedo recomendar. El hecho de que esté en cautiverio mismo es muy estresante para el animal. Como dije, son muy independientes. Lo mejor que podemos hacer para la tortuga de repente es no hacerle caso. Es muy entretenido mirarles cómo se va paseando, cómo se va alimentando, pero intervenir lo menos posible en la vida de estos animales. En el caso de las serpientes, obviamente es más difícil tenerla en el patio porque son mucho más escurridizas. Generan un miedo en las personas que obviamente no coincide con la realidad. Son animales que quieren saber tanto de vos como vos de ellos. Es un animal que va a escapar de cualquier humano y el ataque es la última defensa. El animal solamente va a atacar si ya se siente rodeado y en peligro mortal. Entonces el hecho de que las serpientes supuestamente sean asesinas, sean mortales, depende solamente de cuánto nosotros nos acerquemos a ellas. Evitar el contacto es la mejor defensa también. También vi casos de tortugas que muerden a las personas, incluso a veces acercan al rostro, así que para la famosa foto, para la selfie, esto también por supuesto es un riesgo. Sí, la tortuga, los reptiles en general tienen unos músculos mandibulares muy bien desarrollados. Ellos no tienen la ventaja de los mamíferos de repente de poder sujetar a su presa. Entonces sí necesitan que la mordedura sea definitiva, digamos. En caso de las tortugas que no se les escape un pez, por ejemplo. En caso de serpientes ya otros animales. Y en caso de los cocodrilos ya animales más grandes. Pero sí, tienen una mordedura bastante poderosa. Muy difícil abrir esa quijada. Y en todo
En cualquier caso, eso no va a terminar bien. Si bien las tortugas terrestres de repente son un poco más lentas, una vez que cerró la mandíbula, ellos tienen unas placas cortantes muy filosas. Entonces, sí, no le puedo recomendar a nadie pasar por eso. ¿Y qué hacer en caso de que ya haya pasado eso? Sabemos que si hay una mordedura de perro, tenemos que estar atentos a los síntomas que pueda presentar el perro, tienen que acudir al antirrábico. ¿Qué hacer en el caso de tener alguna mordedura de algún animal como una tortuga o una serpiente? Vamos a hablar primero de las tortugas. Obviamente atender la herida. Antes que nada, un buen lavado. Primero agua con jabón, agua oxigenada, lavar profundamente por 15 minutos eso. Jabón con iop, la antisepsia primordial. Y luego así asistir inmediatamente a un centro de salud. Los médicos son los que más van a estar capacitados en eso. Nosotros como veterinarios sí igual podemos atender esos casos. Ya he sufrido algunas mordidas y que tuve que solucionar por mi cuenta. Pero principalmente eso. En cuanto al animal, hay que averiguar por qué mordió. Si uno tuvo la idiota idea de acercarse a la boca del animal, no puede esperar otra cosa. ¿No? Difícilmente se le pueda culpar al animal por querer aprender algo tentador quizá para él. En el caso de la serpiente, sí, la mordedura probablemente sea más defensiva. Y ahí ya hay que entrar en cuestiones de que si posee una toxina o no, y si la toxina es letal para el humano o no. Hay algunas serpientes que no presentan una toxina, pero igual presentan una carga microbiana importante en la boca. No se cepillan los dientes, por supuesto, no existe higiene bucal en estos animales, más allá de la fisiología. Estas bacterias que tienen en la boca cumplen la función de higiene bucal y descomponen cualquier resto de carne que quede en la boca. Esas bacterias son las que nos van a inyectar a nosotros al momento de la mordedura. En caso de serpientes venenosas, sí, ya es totalmente distinto. No es una mordedura en la mayoría de los casos, sino que es una picadura. Son solamente los colmillos inoculadores los que nos van a penetrar la piel. Y ahí sí ya existe una inoculación de veneno. Como había mencionado en el programa anterior, el único tratamiento efectivo contra una mordedura, un ofidio, de una serpiente venenosa es el suero antiofídico. No hay otra cosa que funcione. Podemos intentar de todo. Hay gente que dice haber curado de distintas formas, pero hasta donde eso es cierto, difícilmente lo sepamos. Estos animales pueden propinar unas picaduras secas. Para ellos el veneno es muy valioso, es un gasto de energía terrible producir ese veneno, y muchas veces no quieren gastarlo en un simple humano que ellos saben que no van a poder comer. Entonces te van asustando con unas picaduras secas, no te inoculan veneno. La gente se asusta, acude al centro asistencial igual, que obviamente es lo más recomendable, pero no desarrollan síntomas más allá de quizás unos síntomas placebo, que es susto y otras cosas. Hay algunas serpientes que sí tienen unas toxinas más leves, digamos. Para mamíferos pequeños va a ser mortal, pero para nosotros va a ser más que nada una infección local, unas ronchas. De todas formas, igual hay que atender al centro asistencial. Y bueno, identificar a la especie es lo ideal. No tenemos demasiadas especies mortales en Paraguay. Se limita a, me parece que 7 yararás, algunas corales y una sola especie de cascabel que tenemos. Me van a corregir otra vez los biólogos. Nosotros podemos conocer esas especies venenosas, y todo lo que no sea eso, bueno, no es venenoso, no es mortal, al menos para nosotros, más allá de los alérgicos quizás. Enseñar también a los médicos de repente que uno le dice que le mordió serpiente y ya te empiezan a meter suero antiofídico, muchas veces de forma innecesaria. El suero antiofídico es bastante caro, anda por los 300.000 guaraníes la ampolla. Al hablar de una verdadera mordida letal se utilizan, dependiendo obviamente de los síntomas, entre 6, 10 y 12 ampollas de suero antiofídico. De balde vamos a estar gastando en una herida que no amerite. Entonces sí, existen distintas formas de tratar, pero considerando la especie, tiene sus protocolos, digamos. Entonces, tenemos que considerar también, si es que tenemos alguna mordedura de serpiente, ver la forma de identificar. La verdad, muchos quieren inmediatamente matar el animal. ¿Es recomendable eso o hay otro procedimiento que se pueda hacer? Quizá por reflejo la gente mate todas las serpientes que ve. De alguna forma
Estuve intentando explicar por qué le tenemos tanto miedo a las serpientes y lo único que se me ocurre es que desde pequeño se nos va metiendo el miedo. Alejarse de la serpiente, cuidado de la serpiente, alejate de ese bicho. Entonces no es necesario matarlas, cumplen un rol en el ecosistema que quizá de repente no todos entendamos, pero el hecho de que esté ahí quiere decir que está cumpliendo un rol. Hoy día tenemos todos un celular a distancia, entonces podemos tomarle una foto a ese animal y mediante eso ya podríamos identificarlo. Como te dije, no son muchas las especies venenosas que tenemos en Paraguay, por suerte. Entonces con una foto podríamos identificarlos. La gente del campo ya te sabe reconocer las yararás, la cascabel, la boiciní. Sencillamente de repente con las corales se complica un poco por los patrones de color, pero de todas formas que te muerda una coral es un poco más difícil. Si bien hay individuos un poco agresivos, la coral como especie no son animales demasiado agresivos, hay que hincharle mucho para que te muerda. La yarará por otro lado sí es bastante más irritable. Es común también encontrar en el campo animales muertos por estos animales. Sí, esa es una paradoja bastante interesante hablando de conservación en general. No sé si muchas estancias lo hacen, pero hay algunos establecimientos que hacen un censo de muertes, averiguar de qué se están muriendo los animales. Y vemos que hay muchas más muertes por picadura de serpiente que de repente por ataque de grandes felinos. Es común, de lo que pude ver, que en las grandes estancias hay 2 o 3 muertes por grandes felinos y más de 20 por serpientes o sospechosos de serpiente. Pero al que le odiamos al fin y al cabo es al gran felino, al yaguareté, que solamente está subsistiendo. Entonces sí, ocurren muchas picaduras. Generalmente el animal ya amanece muerto antes de que nosotros podamos encontrarlo. Yo al menos nunca trabajé en estancias, sí estuve de visita en algunas ocasiones, de visita técnica. Pero hay que atender un poco al momento de liberar al ganado. Si hay troncos caídos, si hay montículos de piedras, si hay depósitos de chatarra, obviamente esos son lugares más propicios para las serpientes y evitar el acúmulo de digamos, refugios de serpientes donde nosotros vamos a meter a los animales. No es necesario matar todo lo que vemos porque nos van a estar ahorrando un problema de roedores esas mismas serpientes. Entonces intentar convivir un poco con ellas. Y lo mismo a la hora de encontrarlas en nuestras casas. ¿Qué pasa si es que vemos en el patio? ¿Podemos nada más que dejarles tranquilos? O porque como usted dijo, doctor, generalmente le matan. Yo creo que no es necesario llegar a eso. Exactamente, no creo que sea necesario llegar a eso. Si el animal pudo llegar ahí, va a poder salir nuevamente. Y considerando la biología, ¿verdad? No sé qué hay de malo que esté una serpiente en el patio. Tenemos aves en el patio, tenemos de repente un montón de roedores en la casa que no nos estamos dando cuenta, pero al ver una serpiente parece que se activa alguna alarma y la terminan matando. Si la especie no es venenosa, yo no le daría caso. El animal no quiere vernos a nosotros, va a escapar lo antes que pueda. Si es una especie venenosa, sí de repente tener más cuidado, obviamente no acercarse. Si se puede de alguna forma acercar al animal y llamar a alguien que se especialice en eso. Algunos grupos de bomberos se animan a hacer eso. Existen un grupo de profesionales de la fauna, un grupo de biólogos con algunos veterinarios también, que responden a esos llamados. No recuerdo ahora mismo el nombre de la asociación, pero están en Facebook. Si conocen algún biólogo, ellos son fanáticos de su profesión, seguramente les van a ayudar también en ese caso, pero lo mejor es no tocar al animal. Sencillamente dejarle tranquilo, y si desaparece, bueno, fantástico, mientras que no se meta a la casa, por supuesto. Muy bien, es interesante conocer un poco más porque a todos nos ha pasado que ha aparecido, ¿verdad?, en nuestras casas. Es importante dejar al animalito que también quiere sobrevivir nada más. Entonces, enseguida regresamos con más de Poder Veterinario. Ahora, Yerba Mate Colón suma una nueva variedad de sabor. La nueva Yerba Mate suave, más ligera y a la vez duradera.
Yerba Mate Colón. Mejor imposible. Vacunar es cuidar la salud de tus animales. Es valorar tus esfuerzos. Es asegurar el progreso de la pecuaria nacional. Segundo periodo de vacunación contra la fiebre aftosa y la brucelosis bovina. El lunes 3 de junio hasta el viernes 12 de julio. Un animal sano es un país sano. La salud animal es una sola. Estamos de vuelta en Poder Veterinario. Estamos hablando sobre los animales silvestres y exóticos también que encontramos generalmente. También es muy común poseer como usted mencionó, doctor, los lagomorfos y los roedores, los conejos y los ratoncitos. ¿Qué podemos mencionar de estos animales? Son bastante comunes ya hoy día. Los conejos forman gran parte de las consultas en el consultorio de animales silvestres y exóticos. Y algo que está entrando de moda también son los ratones y las ratas. Estas ratas albinas de laboratorio que le dicen. Los hámsters siempre fueron una mascota popular, al igual que los cobayos o cuyes que le dicen. Estos animales, bueno, hablando de conejos, cobayos y hámster, tienen un sistema digestivo un poco distinto a lo que está acostumbrado de repente alguien en la ciudad. El conejo y el cobayo tienen el mismo sistema digestivo que el caballo. Por ende necesitan una gran cantidad de fibra distribuida a lo largo del día. Estos son animales que van a estar comiendo todo el día, alzando fibra. Y sí necesitan también un cierto porcentaje del concentrado, del balanceado, que también existe fácilmente en el mercado. Entonces hablamos de un 70%, 70-80% de fibra a lo largo de todo el día. Y el resto, el otro 20% o 30% de balanceado. Las marcas paraguayas son de muy buena calidad. No voy a decir marcas acá, pero las tres que conozco al menos funcionan muy bien. Incluso mejor que algunas marcas del extranjero que conozco. Entonces el cuidado principal es la alimentación, que nos va a solucionar o nos va a prevenir otros problemas a largo plazo. Y la alimentación tenemos que considerar también, no es lo mismo que un perrito o un gatito más chiquito, ¿verdad? Es también importante por eso considerar, por ejemplo, las deficiencias que puedan tener estos animales, por ejemplo, la vitamina C. Sí, el escorbuto lamentablemente es muy común en los cobayos. Es un animal que no sintetiza vitamina C, al igual que nosotros, y por ende necesita una suplementación de vitamina C. Sí, podríamos darle como suplemento la vitamina C en bruto, que se vende en cualquier farmacia, pero podríamos también agregarlo a la dieta del animal. Tenemos una inmensidad de frutas en el Paraguay que no aprovechamos, la cerola, el mango, incluso el kiwi que se vende en el supermercado, los locotes en sus distintas variedades son muy ricos en vitamina C, ni que decir los cítricos. Entonces ofrecer esto al animal diariamente y nos ahorramos un montón de problemas. Ustedes sabrán como colegas que las vitaminas hidrosolubles son casi imposibles de sobredosificar. Le podemos dar todo el día y esto no va a generar ni un problema, simplemente el exceso se elimina por la orina. Ahora, el problema ocurre en que son bastante difíciles a nivel digestivo, que quiero decir, se absorben bastante mal a nivel digestivo, al igual que el calcio. Por ende, hay que darle cada día y todo el día vitamina C para que se absorba correctamente. La gente pregunta si le pueden poner las gotitas en el agua, pero es un problema de la vitamina C que se volatiliza rápidamente a la exposición del sol y del calor que tenemos en exceso en Paraguay. Entonces es lo mejor ir dándole las frutas y ahorrarse lo que es la suplementación comercial, digamos. También considerando la alimentación, esta es una pregunta muy importante. ¿Hay alimentos tóxicos que puedan afectar directamente o inmediatamente, por ejemplo, a los conejos? Siempre se habla de lo que es el perejil. El perejil tiene todos sus mitos asociados, pero realmente nunca vi un artículo que asocie la muerte de un animal o de un grupo de animales al perejil en sí. Mi única recomendación en ese caso sería evitarlo. Entonces, no sé tampoco por qué darle perejil a un conejo. Siempre atender las plantas tóxicas que se tengan en el jardín.
Eso un ingeniero les va a asesorar mucho mejor que yo, que no conozco realmente. Sé que el jazmín es tóxico y hasta ahí llega mi conocimiento. Y obviamente las comidas caseras no deben consumir estos animales. Atender también si colocamos cebos para ellos. Pero aparte de eso no conozco de ni una fruta o una verdura que pueda hacer mal a estos animales. Ya, es muy importante también considerar esto para evitar patologías. ¿Hay alguna otra consideración que hay que tener con respecto a estos animales, con respecto al espacio o algo así? Son animales muy asustadizos. El conejo y el cobayo al menos son muy asustadizos y bastante propensos a lo que son los infartos y otros problemas que puedan estar asociados. El conejo es sabido que ante el susto puede dar una patada bastante elevada que puede causar luxaciones a nivel de la columna. Y el animal ya queda lisiado si es que sobrevive también. Son animales muy sensibles. Suelo decirle a los propietarios, no sé a quién se le habrá ocurrido traer al conejo a Paraguay, que es un animal que es sensible a la humedad, sensible al calor, sensible al frío. Entonces, como animal de producción quizás sea muy eficiente, pero en la casa es de bastantes cuidados. Son animales que por su necesidad fisiológica, van a roer todo lo que se les cruce por el camino, van a mordisquear muebles, cables, incluso piernas de los propietarios cuando no les hacen caso. Entonces hay que saber si uno está preparado para esta cantidad de responsabilidad, digamos, al tener un conejo en la casa. Tenerlo con la criatura, por un lado puede ser interesante, pero hay que atender también requerimientos de espacio. Estos animales necesitan hacer un ejercicio diario, digamos. Con el hámster siempre vemos el tema de la rueda. Son animales muy activos y también destacar que en su mayoría son animales nocturnos. Entonces, de repente nos va a aburrir un poco de día, va a estar un poco más decaído en el caso del hámster, pero de noche es donde realmente entran en actividad y si uno no está preparado puede ser bastante molesto. Un ruido constante de noche es donde el animal está mucho más activo. También existen otros animales populares, doctor, no sé, por ejemplo, o sea, populares en el extranjero y que ahora vienen. Existen acá los erizos, ya se llegó a ver, ya llegó a venir al consultorio, o algún mini pig o algo por el estilo. En cuanto al mini pig, una vez me llamaron y me dijeron que iba a ir a consulta, pero finalmente nunca llegó. En cuanto a los erizos, sí, hace una cuestión de creo que 3 años empezaron a venir, primero 4, después el próximo año ya empezaron a venir 11 y ahora sí ya es un poco más frecuente la venida de los erizos al consultorio, la tenencia de erizos también. Son animales también que necesitan de ciertos cuidados, son animales un poco sensibles, pero son bastante entretenidos si uno se fija. Son animales bastante simpáticos a la vista al menos, si bien las púas son bastante filosas. Es una especie interesante como mascota si uno está preparado para tenerla. Tienen también sus requerimientos nutricionales, sufren bastante de las deficiencias nutricionales y de la malnutrición, que puede tener efectos sobre su fisiología. Pero también es un animal nocturno. Es un animal que de día no te va a hacer mucho caso, va a estar irritable y de noche va a salir a investigar todo lo que encuentra. Tienen un sentido del olfato muy desarrollado y van a meter la nariz en donde puedan. ¿Estos animales serían silvestres o exóticos? Es decir, ¿habría que denunciarlos también a la SEAM para su tenencia? No, los erizos son exóticos. Es el erizo pigmeo africano el que se está criando en el país, tengo entendido. Por ende no es una especie nativa, lo que sí hay que insistir en que no se lo libere a la naturaleza. En Paraguay tenemos puercoespines silvestres, que son totalmente distintos, son mucho más grandes y habitan en bosques, en la parte alta de los bosques, pero no están para nada relacionados, hasta donde yo sé al menos, con el erizo que se tiene en la casa. En cuanto a la legislación sobre animales exóticos, tengo entendido que aún no hay nada muy específico al respecto. Sí, siempre atender la no liberación de estos animales a vida libre, atender también los temas de bioseguridad, que no vengan con enfermedades o que no transmitan enfermedades. Más que nada los cuidados, el manejo básico de estos animales. Tocaste un tema de suma importancia, doctor, la sanitación con respecto a estos animales de compañía, con respecto a los roedores, a los conejos. Es importante consultar con el veterinario. ¿Tienen vacunas que habría que aplicarles o algún cuidado especial que se deban tomar?
En general, en los animales silvestres no tenemos inmunizaciones. El único animal que recuerde ahora que si lo realizamos en los primates, realizamos la vacunación antitetánica. Si bien estaría bueno hacer una inmunización antirrábica, aún no hemos tenido suficientes estudios que nos demuestren que el animal forma anticuerpos con tal o cual vacuna, ya sea de uso animal o de uso humano. Entonces tampoco queremos engañar a la gente vendiéndole vacunas, pero sí la vacunación antitetánica es muy importante en los primates, que son muy sensibles al tétanos. En cuanto a los conejos, existen algunas patologías bastante graves que se deberían evitar, como la mixomatosis y la pasteurelosis, que son enfermedades transmitidas por vectores. ¿Qué queremos decir con esto? Que se podrían evitar con una higiene correcta del medio ambiente. La mixomatosis se transmite principalmente con moscas y mosquitos, entonces manteniendo limpio el ambiente donde vamos a tener al animal y todo alrededor, podríamos evitarnos estos problemitas. Vacunaciones oficialmente aún no existen en el país para los conejos, hasta donde yo sé. Me van a corregir los del Senaxa también. Entonces tenemos que considerar esto, ¿verdad? La parte sanitaria siempre, en toda, ya sea hablamos de animales de producción, de compañía, es importante considerar la prevención, ¿verdad? Mucho mejor siempre prevenir antes que lamentar, y como mencionó el doctor, para eso es importante la higiene, es importante conocer el manejo, el cuidado y también la alimentación de las especies. Doctor, ¿alguna recomendación, algún mensaje que quiera dar, doctor? Bueno, nuevamente agradecerle a usted, doctora, por el espacio que nos brinda. Debo instar también a todo aquel que tenga un animal silvestre en cautiverio, por un lado que se capacite. Hoy día el internet nos ofrece una herramienta universal a todos. Ni siquiera los idiomas ya son un límite, los programas te traducen todo. También les recomendaría asistir a un clínico veterinario que esté capacitado en el área. No digo que nosotros seamos los únicos, hay unos colegas muy capacitados, pero sí en el consultorio de animales silvestres y exóticos en la Facultad de Ciencias Veterinarias conformamos un equipo bastante lindo. La doctora Adelaida Quintana, la jefa de departamento, nos insta constantemente a capacitarnos, nos apoya en todo lo que hagamos. Tenemos la oportunidad de salir a capacitarnos. Tengo colegas bastante capacitados, la doctora Andrea Flores, el doctor Oscar Insaurralde, la señora Gregoria, que nos mantiene a punto el consultorio. Entonces tenemos un ambiente especializado para recibir animales silvestres. Nosotros no atendemos ahí perros y gatos, por ende tenemos cierta barrera de las patologías que puedan traer estos animales. Entonces recibimos solamente animales silvestres y nos capacitamos solamente en eso. Por ende también nos dedicamos solamente a eso para ofrecer un servicio especializado. Entonces sí, más que nada que acudan al veterinario ante cualquier duda también. Importante el mensaje y considerar todo esto. Así que muchas gracias, doctor, por tu presencia. Gracias a vos, doctora. Y muchas gracias a todos por compartir este viernes otra vez con nosotros, y no se pierdan el próximo viernes más de Poder Veterinario, todos los viernes por Lobo TV y por Cablevisión del Sur. También sigan a nuestras redes sociales y no se pierdan mañana Poder Agropecuario con Editor Susa. Otra vez, muchas gracias a todos, nos vemos el próximo viernes.